Muy buenos días, Shalom. Hoy les tenemos un programa especial y de eso ya tienen ustedes una buena muestra de ello. Nosotros hoy pasamos de la teoría a la práctica y pasamos por el tema de la simbología, la importancia de los signos en la gastronomía y en este caso la gastronomía sefardí. ¿Cómo llegó a imprimir en un alimento la identidad y cuál es la fuerza que eso tiene a la hora de transmitirlo? Para contarnos todo esto, y el autor de esta mesa no es ni más ni menos que Javier Zafra. Muy buenos días, bienvenido a Shalom. Muy buenos días, muchas gracias. Contaremos cosas y comidica, ¿verdad? Por supuesto, lo único que quiero decir es que tus programas, que estas entrevistas tienen una acogida muy especial, Javier, porque a todos nosotros esto nos sugiere pues la infancia y la historia del mundo sefardí. Pero hoy vamos a hablar de símbolos y de signos. ¿Cuál es la importancia de eso, Javier? La esencia de los símbolos, básicamente, en los símbolos se recoge en la esencia de la filosofía, de la forma de entender, en este caso, la religión, porque la religión judía marca en muchísimos casos casi todos los símbolos, aunque no todos, como veremos. Y algunos son muy llamativos y otros pasan más desapercibidos porque lógicamente también la historia pues los va relegando, pero bueno, lo hemos ido descubriendo. Hasta que llega un investigador y los rescata. Por ejemplo, tienes ahí un molde que me parece súper vistoso, que tenemos que empezar por él. Sí, este molde que es de florones, se llaman. En la cocina tradicional española han quedado los florones de endroido, que es el carnaval, y se hacen, es una masa frita en aceite de oliva, se calienta el molde. Bueno, en España es muy habitual. Lo curioso es que hayamos encontrado este molde con la estrella de David. Este molde es de la raya portuguesa, se cree que es del siglo XVIII, y lo que han hecho ha sido reproducírnoslo. Y lo curioso del molde, que es evidente que es la estrella de David, lo curioso del molde es lo que hay en el centro, que es un aspa con 6 brazos, que ahora lo iremos viendo cómo aparece en otros símbolos. Cómo se va replicando, ¿no?, en otros símbolos. Y te sale una cosa tan preciosa como esta. Claro. Son preciosas, las estrellas son maravillosas, además son crujientes. Y si se les baña en miel, porque toda la dulcería, hay 3 tipos de dulce, ese dulce de sartén, que se llama fruta de sartén, que cuando están muy calientes, la clave es cuando salen esos roscos fritos o esas flores, muy calientes, se les sumerge en miel diluida, diluida con un poco de agua. Un poquito ligerita. Ahí está, se sumerge rápido y se saca. ¿Qué hace? Que como van muy calientes se cristaliza. Y de esa forma queda muy brillante y no empapa tanto, porque a veces si un dulce queda muy empapado en miel... Está muy borracho, está muy borracho. Tiene que ser lo justo. Claro que sí, lo justo, y lo justo sería, pues yo no sé, es que a mí me gustan mucho también estas mondas endulzadas. Otro tipo de dulcería, hemos hablado de los dulces de las frutas de sartén, y esta entraría dentro del campo de la bromatología. Son dulces que en realidad son alimentos para el cuerpo, son muy energéticos, y es el concepto de bromatología, el concepto dietético de que el alimento sea tu medicina. Son medicinas que se les regalan a las personas que están enfermas, a las mujeres que acaban de dar a luz. Básicamente se les regala serían las cuentas de un collar de monda. Qué bonito. Y el símbolo es muy curioso porque que estén enrolladitas es el símbolo. Cuando se enrolla siempre yo llevo ese símbolo a la Megulá de Esther, claro. A ese rollo, ese pergamino, ese libro, que lo encontramos también en otra. Hablando de rollos y Megilá de Esther, tenemos uno de los típicos dulces característicos de esa fiesta. Claro, en Purín y en Hanukkah son las dos donde se hace esa fijuela, figeola, tiene muchos nombres. Y ese rollo, pues bueno, lo que recuerda es ese, el rollo de Esther, que también una vez que se sumergen, es fácil hacerla. O relativamente fácil cuando se sabe el truco. Pero va con un tenedor, se hace unas tiras muy largas de masa y a la misma vez que se va friendo en aceite de oliva, siempre aceite de oliva. Yo veo mucho pastelería con aceite de girasol, pero el regalo de Dios al hombre fue el olivo, y con lo cual nos regaló el aceite. Y la dulcería tiene que estar hecha con aceite de oliva. Enriquece y a la misma vez tiene un punto de temperatura mucho más saludable que el de girasol. Aunque también es buen aceite porque es natural, pero... Así que eso se fríe en aceite de oliva. Y hablando de símbolos, tenemos aquí estas tortitas que son como el sumum de la austeridad prácticamente. Estas no tienen nada y sin embargo, Javier, te hemos dicho otras veces, son las primeras galletas o las crackers que se agotan en cualquier festividad sefardí. Sí. No sé qué tienen, pero nos encantan a todos. Pues tienen ingenio y mucho cariño, porque hay que hacerla, se llaman pellizcadas.
Esto tiene truco. Hay que pellizcar, pero no como se pellizca con cariño, sino con mala idea, ¿no? Con la uña. Se van pellizcando con la uña y es esa forma la que sale. Y tienen harina, un poquito de agua y sal. Ya está. Si se le quiere poner un poco de aceite, pero básicamente eso. La sal, muy importante. Levítico 2.13. La sal es incorruptible, ese es el precepto que nos viene, es un ingrediente incorruptible, con lo cual... de hecho, es un conservante. Es un conservante magnífico. Y la sal es, digamos, eso que cuando investigaba los dulces, cuando tú encuentras en un dulce que tiene una pizquita de sal, ese dulce ya tiene algo que no es normal. Dices, ¿por qué le pone dulce? ¿Por qué a esto le pone y, por ejemplo, al mazapán no se le pone? Claro. No es una cuestión de papila gustativa, no es nada de eso. Es un precepto que está en Levítico 2.13 y que dice, cualquier ofrenda que hagas con harina debe de llevar sal. Javier, si hablo de símbolos, me has puesto aquí un símbolo que, vamos, yo creo que es internacional absolutamente. Y es una mano, la simbología de una mano, que además tiene la estrella de David también. Cuéntanos un poquito de este símbolo. Pues en concreto esa vasija es una vasija que nos ha reproducido nuestro amigo Pablo Néstor de Saedil, que es el que hace toda nuestra alfarería y la cerámica. Y él encontró este salero, se llama salero de pellizco, es del siglo XIV, y lo curioso en ese salero es que tiene las dos simbologías, la Hamsa o la mano de Miriam, Mario de Miriam, la hermana de Moisés, y que alguna gente confunde con la mano de Fátima. Eso para los musulmanes, bueno, eso pues los judíos también la tienen. Es como un símbolo de protección y en concreto eso es un salero. Y la mano de protección solo la encontramos en esa vasija, en ese plato y en una quehará del siglo XIV también, con pequeñas manos en los cuenquitos. Y si explicamos qué es una quehará, la tienes al lado tuyo allí. Sí, esto es una quehará. Esto es una quehará. ¿Qué sirve para qué? Cuéntanos un poquito. Esta es la quehará de Pesaj. Es un plato muy ritual para el seder de Pesaj que curiosamente no sabíamos cómo se hacía en la península, porque una cuestión es el judaísmo que nos llega ahora y el judaísmo de Sefarat. Claro. Estamos hablando del siglo XIV, principios del XV, o sea, hasta el XV. Entonces, esta en concreto nos hizo ver que había una complejidad en la ritualidad ya de la ceremonia, en concreto encontrarla con 5 cuenquitos cada uno para llevar un alimento, claro. un simanín. Porque claro. cuando hablamos de simbología, hay que hablar de dos tipos de simbología. La simbología que tenemos aquí, que es evidente, claro. y la que transmite. Totalmente. Si estamos hablando, por ejemplo, de un triángulo, con un triángulo lo que nos recuerda son los patriarcas, los tres patriarcas de la religión hebrea. Si estamos hablando de, por ejemplo, lo que le he dicho antes, los 4 brazos que hay aquí, estamos hablando de este símbolo. Fíjate qué cosa más bonita. Que es un símbolo muy curioso, un símbolo que aparece en una sinagoga, en una mesa de ofrendas del siglo I, justamente en el mar de Galilea. Una sinagoga que no fue profanada y en la piedra de Magdala, que se llama, que es muy interesante, aparece ese símbolo. Y además tiene implícito, se llama flor galana de 12 pétalos. Y aparentemente cuenta y solo ves 6. Pero si te fijas, son 12 los que lleva. 12, que es un número que también tiene mucha simbología en el judaísmo, que no es casualidad. Y además veo que tienes ahí también como un sello al lado tuyo, un sellito. ¿Esto qué es, Javier? La menorá. El sello de la menorá aparece, como no, estaba hablando del Maguen David, y la menorá, que es el símbolo, el sello, aparece ¿dónde? En los panes más sagrados, en los panes de cenceño o cotecos, claro. Lo que se llama matzá. Claro. Pero en realidad aquí en Sefarat se llamaba pan coteco o pan cenceño, es una torta ácima de Pesaj y se sellaba con el signa Pictori, que es este. Este en concreto lo encontraron en Israel, es del siglo V, el periodo bizantino, pero en España lo encontramos también en el siglo XIV, no con una menorá, sino lo encontramos con algo más interesante, que es alrededor un precepto que dice, durante 7 días comeréis ácimos en paz. Es decir, no solo nos da la simbología, sino también el precepto. El precepto. Con lo cual es un redondeo del símbolo. Maravilloso. Algunos símbolos también eran la manera de esos criptojudíos, a pesar de que de cara al exterior vivían convertidos, pero seguían teniendo ese apego a las costumbres, a esa identidad que se vieron forzados
a renegar de ellas, pero sin embargo algo tan íntimo y tan sencillo como el comer, donde uno tiene que, pues, que tener esa identidad tuya, ¿no? Claro, el cristojudaísmo, cuando yo investigué sobre la cocina judía, no nos quedaba ningún libro, no existe ningún libro medieval. Me imagino. Solo hay algunos libros andalusíes, en concreto solo 2, o sea que muy poco, pero hay digamos que hay una gastronomía viva en las Islas Baleares. Están los chuetas. Los chuetas eran cristojudíos, es decir, judíos que en realidad eran anusín, eran judíos que se tuvieron que convertir a la fuerza y en secreto seguían haciendo sus dulces, sus pasteles, sus rituales. De hecho, hay una señora que nosotros la llamamos la exposición que va por el mundo. En la imagen de esa señora, que es Ana Cortés, vivió en 1688. Tenemos hasta inquisitoriales de 10 años, o sea, durante 10 años, y ella relata que hacía cocabamba, es decir, una jalágula, que es esto, pero lo más curioso dentro de la gastronomía de Baleares es esto: el flaón de Menorca se hace con este sello, que curiosamente tiene esa misma aspa que estamos hablando de 6 que lleva la estrella, y encima tiene unos granitos, una especie de gotitas que simbolizan las drupas de una granada. Con este sello se hace un dulce, el flaón, que es increíblemente mágico. Cuando se va moldeando, cuando se moldea, aparece justamente esto. Aparece una bola, se le inserta una bola de queso y aparece la estrella de David. En el sello va implícito la estrella de David. Y cuando se hornea, desaparece porque se hincha esa bola y desaparece. Es decir, es una maniobra de ocultación increíble. Está el símbolo, pero no está. Pero no está. No se puede ver. Javier, tú que estás haciendo toda esta investigación maravillosa de la mano de la red de juderías, sé que estás interesado en recibir recetas sefardíes. Cuéntanoslo tú, por favor. Qué bien. La red de juderías tiene un blog. El blog se llama Sabores de Sefarad, como el libro. saboresdesefarad.com. Quien quiera que hagamos esas recetas, las podemos reproducir, las haremos, pondremos, por supuesto, el nombre y apellido de quien la manda, porque esa es la esencia de la receta. Y desde luego, porque sí que es verdad que en todo este puzzle, esto es un puzzle de información, cuanto las redes sociales y en general toda la gente que se pone en contacto con nosotros, nos va informando de dónde está tal receta que se perdió. A veces hay recetas que están, entre comillas, contaminadas con productos del Nuevo Mundo, porque esas recetas son originarias de Sefarad, de Turquía, y luego cuando llegaron al Nuevo Mundo, a Argentina, a Chile, a México, pues ellos introdujeron otros ingredientes que en su día no estaban. Es decir, la hada fina nunca llevó patatas, llevó nabo o llevó castaña. Pero claro, si tenían patatas, pues bienvenido sea. Totalmente. Los sefardíes van cogiendo de todo. Es una cocina muy diaspórica y cuando viaja, eso es lo bueno, ¿no? Cuando uno viaja, desecha tonterías, ve otras cosas, prueba otros ingredientes y los va incorporando en la medida que le gusta y en la medida que tienen los preceptos del judaísmo, que no hemos hablado de ellos, pero uno de los normática, el carrú, también evoluciona, es decir, no es una cosa estática. Aunque vienen escritos, pero los rabinos van estudiando y van determinando qué se puede o qué no se puede comer. Así que es dinámico también. Dinámico y además maravilloso, porque todo esto es una manera de transmitir cultura, de transmitir cariño y amor, porque como decías tú, cuántos cuando comemos algo sentimos el cariño de las personas que nos lo han preparado pensando en que lo van a disfrutar los de su casa. Nosotros, Javier Zafra, te estamos muy agradecidos por esta labor que te has tomado de prepararnos toda esta mesa de lujo, pues para un programa como es este, con unos amigos de lujo. Javier Zafra, enhorabuena. Muchas gracias. Y que sigas deleitándonos, no solamente con las recetas, sino también con tu investigación. Muchísimas gracias. Siempre abierto y a contar comidica. Muchas gracias. Nosotros también, si para preparar una receta sientes el amor y el cariño de esa persona que lo hace para ti, nosotros nos quedamos siempre preparando con mucho amor y cariño el programa del domingo próximo, aquí en Shalom.